Los payasos siempre han sido considerados algunos de los personajes más aterradores del mundo del horror. Su maquillaje, sus sonrisas exageradas y la incertidumbre de qué es lo que esconden detrás de ellas. Todo esto los ha convertido en protagonistas de innumerables pesadillas. En Le temes a la oscuridad aparecieron varios personajes inspirados en payasos. Para muchos estos cuentos no daban miedo, pero para otros sí, tanto que hasta les provocaron fobia a los payasos. Así que en este video verán historias de Le temes a la oscuridad relacionadas con payasos. Y no olviden comentar cuál es su favorita. El primer capítulo es Risas en la oscuridad. Todo comienza en Divertilandia, un parque de diversiones cuya mayor atracción era una casa de terror llamada Risas en la oscuridad. Una noche, Katy, Willy y Josh se divertían en el parque, hasta que se toparon con la casa. No se atrevían a entrar, pero el encargado se acercó y les habló de Zibo el payaso, que era su figura principal. Les explicó la regla del juego. Adentro había varias puertas. Si elegían la correcta, podían salir de la casa, pero si se equivocaban, entonces se encontrarían con Zibo. Pero estos chicos no se atrevieron a entrar, y al día siguiente descubrieron el origen de la leyenda. Años atrás, un circo se había instalado cerca del parque, y entre sus artistas estaba Zibo. Una noche, Zibo robó la nómina del circo, y para escapar se escondió en la casa del terror. Pero no logró salir, porque el lugar se incendió, y posiblemente fue por un habano que el mismo Zibo había encendido. Desde entonces se dice que su alma sigue atrapada ahí. Willy, recordando la historia, retó a Josh a entrar, y esa misma noche fueron al parque de diversiones y Josh lanzó su propia apuesta. Le quitaría la nariz a Zibo, y Willy tendría que llevarla toda la semana a la escuela. Ambos aceptaron el reto, así que Josh entró confiado y al principio todo le parecía gracioso. Incluso se burlaba del payaso mientras avanzaba. Pero al llegar al pasillo de las puertas y abrir la primera, Zibo apareció frente a él, y en un instante le robó la nariz. Todo parecía haber terminado, hasta que esa misma noche empezaron a pasar cosas extrañas. Josh encontró una nariz de payaso tirada en el suelo y tuvo que quedarse solo en casa porque sus padres habían salido. De pronto escuchó ruidos, y luego recibió una llamada perturbadora. Una voz le exigía que devolviera su nariz, pero él pensó que era una broma de Willy. Más tarde, al calentar su cena en el microondas, al sacar el plato, vio que en lugar de comida habían habanos quemados. Asustado, llamó a Willy y le confesó que tenía mucho miedo, y fue entonces cuando la voz volvió a advertirle que si no le devolvía la nariz, iría por ella. Josh se espantó muchísimo, y cuando sintió que alguien intentaba entrar a su casa, decidió no esperar más. Así que regresó a la casa del terror para devolver la nariz, y para calmar al payaso le dejó como ofrenda una caja de habanos. Y así termina este capítulo. No es de las historias más aterradoras sobre payasos, pero bueno, hizo las paces con Zibo. Y también creo que pensaría diferente una persona con fobia a los payasos, porque entonces quedarse sola con Zibo en una casa del terror daría mucho miedo. La siguiente historia es El payaso carmesí. Aquí tenemos una historia más bien moral. Y todo sucede cuando Mike estaba buscando un regalo para su madre porque al día siguiente era su cumpleaños. Había estado juntando dinero vendiendo periódicos. Así que fue a una tienda de novedades acompañado de su hermano menor, Sam. En esta tienda había muchas cosas, y Mike no se decidía. Además, solo tenía $70 para gastar. Entre tantos artículos, un payaso le llamó la atención, el payaso carmesí. Pero el vendedor lo distrajo y le enseñó una figura que podría gustarle a su madre. Cuando Mike estaba a punto de pagar, se dio cuenta que el dinero había desaparecido de su cartera y se supo que su hermano se lo había robado para comprarse una película. Así que Mike le dijo a Sam que cuando un niño es malo y egoísta,
hay un payaso que lo observa y que algún día vendrá por él. Pero Sam no le creyó y hasta se burló de él. Al llegar a casa, su madre los regañó por haber llegado tarde. Sam le mintió diciéndole que todo había sido culpa de Mike porque se había ido con sus amigos. Y la madre terminó regañándolo a él. Claramente se veía que su madre le daba preferencia a Sam y que siempre se salía con la suya. Mientras tanto, en su habitación, Sam ve al payaso carmesí, justo el payaso que habían visto en la tienda. Pero a pesar del susto, sigue siendo un grosero con Mike, y él le recuerda que si continúa comportándose así, el payaso vendrá por él. Y sí, vemos que Sam resulta ser bastante odioso y molesto. Así que cuando regresa a su habitación, ve al payaso sobre su cama, pero al voltear de nuevo ha desaparecido. De repente, la puerta se cierra sola, aunque él cree que fue el viento, y esa noche no puede dormir. Mike le confiesa que lo del payaso no era verdad, y que solo se lo dijo porque estaba enojado. Esa noche, Sam sueña con el payaso carmesí, pero al despertar descubre que el payaso lo había atado a la cama. Él intenta huir, pero este payaso se le aparece por todos lados. Desesperado, Sam le pide disculpas y le promete que será un niño bueno si le da otra oportunidad. Y así fue, porque el día siguiente Sam despierta feliz porque el payaso carmesí decidió darle una segunda oportunidad. Y finalmente, junto con Mike, le entregan un regalo a su madre. Y así termina este capítulo. El payaso lo dejó en paz a cambio de que Sam fuera un niño bueno. Y el tercer capítulo es El horrible sonriente. Aquí no tenemos a un payaso, tenemos a un arlequín. Sin embargo, su diseño y su enorme sonrisa, que es tan similar a la de un payaso, hace que muchos lo recuerden como uno de los payasos más aterradores de la serie. Así que por eso lo incluí. Además, creo que este es uno de los personajes que más miedo dan, porque vean su apariencia y aparte su actitud está como todo loco, entonces sí es bastante perturbador. Aquí tenemos a un chico llamado Ethan que dibujaba historietas y soñaba con convertirse en artista, pero cada vez que mandaba sus trabajos a las editoriales, era rechazado. Una noche encuentra en su habitación una invitación para la inauguración de una revista de historietas. Y cuando llega a la tienda, la vendedora le dice que sus dibujos son muy parecidos a los de un gran artista llamado Silvestre Uncas. Además, le cuenta sobre el personaje del horrible sonriente. Este personaje fue creado por Silvestre Uncas, pero únicamente hizo un número del cómic, porque el autor desapareció misteriosamente. Y como tiene el mismo estilo, ella le regala la única copia que tiene. Ethan queda fascinado con el cómic, tanto que lo lee hasta en clase. Y el profesor se da cuenta, así que se lo quita y lo tira en una pecera. Y pues verán que queda todo mojado. A Ethan se le ocurre meterlo al microondas para que se seque, pero en ese momento recibe una llamada de su compañera y se distrae. De pronto escucha que el microondas explota. Va a ver qué pasó y se encuentra con la figura de un arlequín que ha atravesado la pared. Además, sus padres empiezan a actuar extraño y se da cuenta de que le dio vida al horrible sonriente del cómic. El horrible sonriente se alimenta de las emociones de la gente hasta convertirlos en horribles sonrientes. Ethan y su amiga van a la tienda de cómics a buscar ayuda y en el camino se dan cuenta de que todo lo que pasa en el cómic está pasando en la vida real. La vendedora le cuenta que el autor quiso ponerle un alto al horrible sonriente, pero no pudo terminar el cómic porque el arlequín se lo llevó. También le revela que el autor era su padre y que necesitaba que Ethan terminara el cómic de la muerte del horrible sonriente porque él tiene el mismo estilo de dibujar que su padre. Así que de esa manera lograrían acabar con él. Pero entonces el arlequín aparece y se lleva a la vendedora. Ethan y su amiga arman un plan para acabar con el horrible, pero no funciona. Entonces Ethan se pone a trabajar para terminar el cómic. Incluso se dibuja a sí mismo peleando contra este personaje. Y sí, logra derrotarlo, pero con ayuda de su amiga.
Así, todas las víctimas del horrible sonriente quedan libres y por fin Ethan cumple su sueño de ser un artista.